Y en este segmento de nuestro programa vamos a saludar a Luciana Bilbao. Ella es analista económica del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, tras un informe que tiene que ver con el empleo registrado en la República Argentina. Es un informe trimestral y que en el último muestra algunos indicadores positivos, sobre todo para lo que es la situación de empleo registrado privado en nuestro país. Lo primero es saludarla, Luciana, darle la bienvenida. Sergio Tata es mi nombre. Gracias por estos minutos en 91.1 FM del Sol de Adelia María, en el programa Identidades. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, Luciana, el gusto buenas de... tardes, sí, está bien, no hay problemas. Vamos a hablar un poquito de este trabajo que tuvo después el correlato en algunos índices oficiales que tienen que ver con la tasa de empleabilidad en la República Argentina y tras lo que fue la parte dura de la pandemia, hay algunos signos de recuperación que resultan interesantes de comentar. Bueno, sí, así es. En cuanto a los datos de empleo, lo que venimos teniendo, sí, los datos del empleo registrados, digo, aquellos trabajadores que están registrados, sí, que tienen aportes al CIPA, lo que venimos teniendo es un crecimiento sostenido tenemos 18 meses consecutivos de crecimiento, sí, y si analizamos cuáles son los sectores que vienen creciendo, vemos que el crecimiento viene siendo bastante homogéneo, si bien es heterogéneo en cuanto a la cantidad. Sí, casi todos los sectores, hoy en día los 14 sectores que son comercio, industria, construcción, turismo, transporte, enseñanza, vienen creciendo y generando nuevos puestos de trabajo. Uh-huh. Sí, esto también, recordemos que nosotros tuvimos un pico de pérdida de puestos de trabajo en la pandemia, también habíamos tenido pérdida de puestos de trabajo durante el gobierno de Cambiemos, sí, el gobierno de Cambiemos significó la destrucción de 276.000 puestos de trabajo a diciembre de 2019. Bien, Luciana, en ese punto vale la pena destacar, en ese lapso, en ese periodo de gobierno, 276.000 puestos de trabajo menos, incluso superando a lo que significó el COVID-19 en materia de pérdida de puestos de trabajo. Sí, así es, digo, el pico, digamos, más bajo fue durante la crisis del gobierno de Cambiemos. Y si bien te repetía que, a niveles pandemia ya se recuperaron la totalidad de los puestos de trabajo perdidos, pero todavía para recuperar esos puestos de trabajo que se perdieron con el gobierno de Cambiemos, nos faltan recuperar 172.000 puestos de trabajo. Uh-huh. ¿Sí? Te repito, venimos en un sendero de crecimiento, pero significó tanta cantidad de eliminación de puestos de trabajo que todavía nos faltan 172.000, cuando venimos recuperando 364.000 puestos de trabajo a junio del 2022. Esa es la fecha del informe, la fecha del informe más reciente, y que muestra un crecimiento que incluso es superador a mayo de 2022. Mes a mes viene creciendo esa línea. Sí, así es. Respecto de mayo creció un 0,5%. Y digo, esto también tiene relación porque conocimos los datos de desocupación del segundo trimestre del 2022 que se conocieron hace unas semanas, ¿sí? Y vemos que la desocupación bajó. Estamos para el segundo semestre del 2022 en un 6,9%. Esto lo que nos da es que es el registro más bajo desde el año 2015. Uh-huh. ¿Sí? Si nosotros miramos qué había pasado el segundo trimestre del 2021, estábamos en un 9,6%, en el segundo trimestre del 2019 habíamos superado los 2 dígitos en un 10,6%. Entonces digo, esto se está viendo reflejado en otros indicadores, cómo es esto la tasa de desocupación, ¿sí? Luciana, discúlpame, sí. ¿Cuáles son los sectores más dinámicos en cuanto a recuperación de puestos de trabajo? Y, por ejemplo, para el mes de junio encabezaron comercio, industria, construcción. También hay que tener en cuenta la importancia que viene teniendo la industria, así que es uno de los sectores que más viene generando puestos de trabajo. ¿Sí? Con la variación del mes de junio ya viene creando más de 69.000 puestos de trabajo. Y en cuanto a los sectores, por ejemplo, tenemos sectores que se vienen moviendo más dinámicamente, ¿sí? Sectores que
ya superaron la crisis prepandémica y vienen superando la crisis del gobierno de Cambiemos, que son construcción, inmobiliaria, pesca, industria, comercio, enseñanza. Después tenemos otros sectores como turismo y salud, que si bien vienen teniendo variaciones positivas desde el piso de la pandemia, que fue en julio del 2021, perdón, todavía no están en niveles prepandemia, ¿sí? En niveles a febrero 2021. Bien. Y por otro lado tenemos otros sectores que siguen en crisis, todavía no se recuperaron del piso de la pandemia, pero igual el porcentaje es muy bajo, ¿sí? Que son transporte, la agricultura y finanzas. Con relación a este informe hay otro dato interesante como para compartirlo y que tiene que ver con que habría una homogeneidad a nivel nacional de recuperación de empleo privado con relación a febrero de 2020, ya que es prácticamente en el 90% de las provincias que se ha incrementado este número. Sí, así es. 21 de las 4 provincias ya tienen niveles de empleo, digamos, que han superado a febrero del 2020. Están aquellas provincias que tuvieron las mejores variaciones, sí, por encima del 2%, que son Tierra del Fuego, Catamarca, Formosa, San Luis, La Rioja, Misiones, La Pampa, Santiago del Estero. Después, Córdoba, ustedes también están entre las variaciones positivas del 2%. Después, el segundo grupo son aquellas que tienen variaciones positivas, pero que se mueven entre el 0,5 y el 2%, que es básicamente Chubut. En tercer lugar, son aquellas provincias que se encuentran casi a la par, ¿sí?, de los niveles pre-COVID, que son Cava y Mendoza. Y en cuarto lugar, aquellas provincias que se encuentran por debajo entre 0,5 y el 2%, digamos, aquellas provincias que todavía se encuentran en crisis, que básicamente es Tucumán, ¿sí? Pero creo que ese es el dato importante. 21 de las 24 provincias ya tienen mayores niveles y que a su vez son mayorías aquellas que tienen variaciones positivas por encima del 2%. Sí, Perfecto. yo te nombraba que las que están en los niveles inferiores son 3 provincias, ¿sí? Cava, Mendoza y Tucumán. Luciana, está claro que estos son datos contrastables a partir de lo que realiza el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, sustentado lógicamente en información y en datos oficiales de cada una de las provincias. Pero ¿cuál es tu análisis como precisamente analista económica de esta situación que por allí se genera el contraste entre una recuperación del empleo registrado, del empleo privado y una dificultad cada vez mayor para superar esa línea de indigencia y de pobreza que tiene que ver con el deterioro de los salarios por la inflación? Sí, así es. Si nosotros analizamos, como te venía diciendo, los datos del empleo son buenos, cayó la desocupación. Entonces se viene hablando de la crisis que vienen teniendo los y las trabajadoras, pero nosotros con estos indicadores económicos vemos que el problema no viene por el lado de la generación del puesto de trabajo, ¿sí? Lo que estamos teniendo básicamente es un problema de ingresos, ¿sí? De ese trabajador, trabajadora que tiene un empleo registrado, pero que igualmente no está llegando a fin de mes. Lo que nos deja eso es que efectivamente es un problema de ingresos. Recientemente también se conoció los datos de pobreza del primer trimestre del 2022 y lo que nos da es que bajó la pobreza pero aumentó la indigencia, ¿sí? Básicamente la diferencia está entre la canasta básica total, que es la canasta básica que contempla los alimentos y los servicios esenciales, y la indigencia que se mide por la canasta básica de alimentos. Si uno mira lo que viene pasando con la inflación de los alimentos se encuentra por arriba de lo que es el índice general, ¿sí? Entonces estamos hablando de un sector de la población que todo su ingreso lo destina al consumo de esa canasta básica de alimentos, que viene teniendo una inflación por encima del índice general, ¿sí? Y otro dato que no es menor, que siempre está bueno analizar, sí, en los procesos históricos, es que viene pasando con la media y la mediana de los trabajadores, en relación a ingresos, ¿sí? Este es un análisis muy interesante porque en periodos estables, la media y la mediana, ¿sí? Cuando yo digo mediana me estoy refiriendo al promedio. En promedio, ¿cuánto ganan de salario los y las trabajadores? ¿Sí? Y la media, cuando me refiero a la media, es como si vos tuvieras una tabla, ¿sí? Y yo me paro en la mitad. De la mitad para abajo son los que menos van a ganar y de la mitad para arriba son los que más van a ganar. Por eso decía, hay procesos de estabilidad en donde el promedio y la media, ¿sí?, se encuentran bastante similares.
Lo que está pasando ahora es que esos dos indicadores se están despegando, ¿sí? La primera conclusión que trae es que si vos analizás el promedio, sí te das más alto. ¿Por qué? Porque lo que está viendo es una discrepancia, ¿sí? O una brecha más grande entre el primer decil, que es aquellos trabajadores que ganan menos, y el decil más alto, que son aquellos trabajadores que ganan más. Lo que estoy diciendo es que los que ganan menos cada vez ganan menos y los que ganan más cada vez ganan más, ¿sí? Venimos en un proceso de crecimiento económico donde la distribución del ingreso no está siendo tan justa, ¿sí? Bien. Por así decirlo. Eso te iba a preguntar, Luciana, primero que esto no es bueno, sobre todo para una clase media que se dispara hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo a estos indicadores, y la pregunta tiene que ver con las posibilidades que otorga esta recuperación, porque estamos hablando de empleo privado, empleo registrado, privado, mayoritariamente. Si esas posibilidades de crecimiento en cuanto a oferta laboral pueden tener algún correlato de acompañamiento en mejora de los ingresos, o ya sería demasiado pedirle al sector generador de los puestos de trabajo. No, sin duda falta una política pública para que vuelva más equitativo este crecimiento económico que estamos teniendo. Digo, venimos desde el 2021 con un crecimiento de 10%, en el 2022 se prevé que se va a cerrar en un crecimiento del 4%. Desde CEPA también hicimos un análisis sobre qué es lo que está pasando con las empresas, ¿sí? Y lo que nos da es que están teniendo una rentabilidad, sí, una rentabilidad operativa y una rentabilidad neta extraordinaria. Sí, están teniendo un boom de facturación. Entonces, digo, estos datos que yo te vengo diciendo quieren decir que el crecimiento viene siendo real, ¿sí? Lo que viene pasando es esto, es una transferencia de ingresos a los sectores más poder. Lo que hay que hacer es política pública que permitan equiparar o volver más igual este crecimiento económico que realmente estamos teniendo. Luciana, gracias por este contacto y por este análisis compartido con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Luciana Bilbao, analista económica de CEPA, Centro de Economía Política Argentina, y estos datos que tienen que ver con la generación de puestos de trabajo en el sector privado y algunos otros desequilibrios que se siguen marcando fruto de la economía de la República Argentina y de las determinaciones políticas en torno a la distribución de los ingresos. Estás escuchando